Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Todos se ven bien lindos, ¿verdad? Mire, voltea a ver a la persona que está a su lado. No se espante, ¿eh? Diga, ay, bendito Padre. No, todos se ven bien hermosos. Gracias a Dios porque nos permite la vida. Y vamos a hablar acerca de eso, no de la hermosura, no. Suficiente con los piropos que le avienta su esposa a usted o su esposo. Vamos a hablar acerca del origen del hombre. Hay muchas teorías o hay muchas cuentos o mitologías o mitos que se hablan acerca del hombre, pero esto es con respecto a nuestra declaración de fe. Vamos a ver lo que es el origen del hombre, pero también vamos a ver cómo es que el hombre cayó, cómo es que pecó. Y esto, bueno, por una u otra propósito de ociencia de Dios, están los jóvenes aquí, porque son los que hoy en día están siendo más atacados con este tipo de ideologías que se ve en el mundo entero, ¿no? Venimos del chango, imagínate, ¿no? Todos estos pensamientos que han venido acuñándose a través de los siglos, de los años, pues yo dije una vez o escuché a una persona y lo creí de esa manera, dice, se requiere más fe para venir que venimos de un animal, de un chango, que creer que un Dios supremo, un ser supremo nos haya creado, ¿no? Se requiere más fe, ¿no? Porque, pues bueno, ahora, discúlpeme la expresión que voy a hacer, ahora que el hombre actúe como animal es otra cosa. Es otra cosa. Sí, porque ya no se pueden ver uno al otro, ¿sí o no? Se agarran como cualquier persona. Usted lo puede ver en la calle, es más, lo puede ver en TikTok, en cualquier lugar, donde ya no se puede respetar ni una persona ni la otra. Y parecen, por eso decimos, hay una frase muy común en México que dicen, ustedes parecen perros y gatos. Pero ahora usted ve más amor entre el perro y el gato. Ayúdanos, Señor. Bueno, ahí en la casa le temen mis perros a los gatos que están afuera, le salen corriendo a los gatitos, ¿verdad? Y bueno, pues digo, ahora se invierten los papeles. Pero es lo que vamos a hablar, disculpen esta pequeña introducción que vamos a ver este día. Voy a tratar de ser lo más directo y espero que aquí tanto los jóvenes que estén, porque algunos de ellos ya van a la universidad, van a la high school y hay todo este tipo de movimiento, de dónde se originó el hombre. Pero antes que todo, incline su rostro. Y vamos a póngame por favor en las manos del Señor, que sea Dios hablándonos y que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y que podamos aprender. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos que nos permites estar aquí. Gracias te damos por los oídos que tú pones, Señor, a tu servidor, pero yo apelo, ruego, imploro, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas. Algo queremos aprender. Venimos aquí por un propósito, Señor, no porque nos hayan obligado, sino porque deseamos oír tu palabra. Deseamos oír palabra para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para como padre, para como cristiano, Señor. Necesitamos oír tu palabra. Necesitamos oír ese Dios supremo, ese Dios verdadero, ese Dios al que le debemos de dar reverencia, temor, gloria, majestad. Todo imperio y toda majestad te pertenece a ti, Dios mío. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos permite, Señor, la vida en abundancia a través de la cruz del Calvario y el perdón de nuestros pecados. Gracias por la presencia de cada uno de los que están aquí, Señor. Están en tus manos. Y el pueblo de Dios dice, amén. La etimología de la palabra Adán, hermanos, usted puede ir al libro principal de la Biblia, a Génesis. Los que trajeron su Biblia, por favor, vayan a Génesis y manténganlo ahí en los primeros capítulos, primero y segunda capítulos de Génesis. Pero déjeme darle esto, la etimología de la palabra Adán tiene un origen hebreo. Significa el ser humano o sacado de la tierra. ¿Sí sabían que somos tierra? Hay un corito muy viejito que decía, somos polvo y nada más. O sea, somos barro en las manos del Señor, somos tierra. Y muchos científicos han coincidido de que el ser humano tiene muchas, en su cuerpo, tiene muchas partículas o muchas partes del cuerpo con respecto a lo que la tierra posee, minerales y todo eso, ¿no? Pero esta palabra, Adán, ser humano, significa también esta parte, hombre, alguien rojizo, o viene del lecho de la tierra. Es un personaje bíblico, Adán, se le puede decir que es el hombre de la tierra, el primer Adán, el primer ser humano, ¿sale? El significado de Adán, como decimos, implica la idea de humanidad. O sea que en Adán y Eva, quiero que sepamos esto, estábamos todos representados en el principio. Amén. Todos, te guste o no te guste,
todos estamos representados. Es como cualquier cosa que ustedes vean, y voy a ponerme yo de ejemplo, que diga, yo soy mexicano, y digan, oh, corrupto. ¿Sí me explico? Porque en México hay mucha corrupción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te denota la persona o el país que te identifica. Bueno, a Adán hemos sido identificados todos como la raza humana, el primer hombre, el primer hombre creado por Dios. En el contexto vemos que Adán puede ser considerado o se le puede considerar como el patriarca de la humanidad. ¿Estamos? Él nos representaba y bueno, en su origen el hombre es creación divina inmediata de Dios. Repito, en su origen el hombre, o sea, Adán y Eva, porque a ellos los vamos a tomar, quiero que entendamos que vamos a ver estas dos partes. Cuando mencione hombre, en ciertos aspectos va a ir mencionado hombre y mujer, o varón y hembra. A veces va a ser hombre o a veces va a ser la mujer, pero casi en todo esto la humanidad está representada por estos dos personajes que la Biblia nos habla, en su estado de inocencia. El hombre es creación divina e inmediata de Dios, en estado de inocencia. ¿Cómo era Adán y Eva en el principio? O Adán, inocente. ¿Sale? Inocente. En Génesis capítulo 1, versículo 26, me acompaña rápidamente ahí. Hay algo hermoso que pasa. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y yo sé que muchos de ustedes lo han leído, lo han estudiado en la escuela bíblica, lo han estudiado en diferentes iglesias. La religión popular, nosotros como protestantes, cristianos, evangélicos, como nos quieran decir en estos tiempos, ¿no? Y lo tenemos entendido. Desde chiquito nos enseñaron este pasaje, a algunos, no a todos. Además, cuando nuestros padres eran devotos de la religión popular o cristianos o cualquier otro. En Génesis 1:26 escribe el escritor estas palabras. Entonces dijo Dios, ¿dijo quién? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí hay un punto y coma, ¿o no? Sí, aquí lo veo. Pero fíjense lo que viene adelante, porque hay propósitos. Hay un origen en el hombre, en la humanidad, y hay propósitos, y hay planes que Dios tenía para el hombre, ¿sale? Como Dios lo tiene ahora para tu vida. Tú tienes planes de casarte o de tener un novio, de tener... hoy en día no se le dice esposo, se le dice marinovios. ¿Sí sabían? O sea, casados, juntos, pero no revueltos. Le dicen marinovios a algunos, ¿no? Porque es marido, novio. No están casados bajo la bendición de Dios. Y bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero vemos que la bendición de Dios es importante. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante. Bueno, recapitulo aquí. Y fíjense, para que Dios creó a Adán, al primer hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está hablando del hombre, de Adán mismo. Todavía no existía Eva, ¿sale? Todavía no estaba en el proceso aún, aunque Dios ya lo tenía. Pero viene la palabra, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. En el Salmo capítulo 100, versículo 3, Dios mismo inspira por el Espíritu Santo algo para la humanidad. Y dice el salmista, Salmo capítulo 100, versículo 3, reconozcan que el Señor es Dios. Es otra versión diferente, es la traducción viviente. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. ¿Quién nos hizo? Dios. A ver, una vez más, ¿quién nos hizo? Dios. No venimos del chango, hermanos, ni de una explosión de los Transformers, la chispa suprema, ni mucho menos, ¿sale? No venimos de ahí o de otro planeta que digamos. Dice que Dios nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Ciertamente aquí pareciera un universalismo, que todos entran en el paquete. No todos. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser un hijo de Dios. Y el hijo de Dios se reconoce porque acepta por la fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero todos somos creación de Dios, y por ser creación de Dios nos tenemos que amar y respetar los unos a los otros. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿cuánto y más en el amor de Cristo, ¿no? El amarnos, tolerarnos y bueno, todo lo demás. Fíjese que la palabra Génesis significa principio. Oscar, ahí tienes tu principio.
Y origen, la palabra Génesis es el principio de todo. Por eso es que es el Génesis el primer libro de la Biblia donde se origina todo, ¿no? Todo lo que tú puedes ver. El origen significa principio u origen. El propósito del mensaje del día de hoy, hermanos, es ver el origen del hombre, de la humanidad, sus inicios, y es que en ellos encintaremos principios maravillosos que necesitamos conocer y vivir. El hombre es creación de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creemos? Ok, entonces por ahí vamos sanitos, ¿sale? Génesis 1:27 vemos que dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie. Todo aquel que diga, tuvo una revelación y fue al tercer cielo y vi a Dios cara a cara. Yo le preguntaría, ¿y no caíste muerto? Porque a Dios no lo ha visto nadie jamás. La única, podemos decirlo de esta manera, manifestación de Dios fue a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Es como le podemos conocer. Dios se dio a conocer a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Se acuerdan en ese pasaje de los evangelios cuando dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? A este oíd y a este seguid. Y, o sea, vemos de que Dios mismo se manifiesta a través del Hijo. ¿Verdad que como hombres debemos entender? Es que la palabra hombre en Génesis 1:27 es, como dijimos, la palabra Adam, que significa humanidad. Y acuérdense que también en Corintios habla Pablo acerca del primer Adán y el postrer Adán. Por uno entró la muerte y por otro vino la vida, que es Cristo. Amén. Por eso la importancia del cristiano: amar y obedecer su palabra y sobre todo llevarla a cabo, porque si no seguiremos viviendo como el viejo Adán. Segunda de Corintios nos habla el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en el Adán viejo, no, en el Adán postrero, que es Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, a través del Adán postrero, o Cristo Jesús, Dios hecho hombre en Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay una nueva vida en Cristo? Amén. ¿Hay un nuevo esposo, una nueva esposa, un nuevo joven en Cristo Jesús? Sí lo hay. Es una segunda oportunidad que Dios nos da en esta vida. Quiere decir que lo que veremos a continuación, hermano, no es solo para, como le dije, para el hombre, sino va incluido a la mujer, el hombre o viceversa, cada uno de los dos, pero los dos son creación de Dios. Esto es importante saber porque el cristiano no debe ser el cristiano. Escúcheme bien, el cristiano no debe, podrá, pero no debe ser machista. Hello. Ni feminista. Debe ser una persona equilibrada que entiende a otro ser humano a la luz de la Escritura. Jesucristo mismo dijo, parafraseando este pasaje, dijo: ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. ¿Sí me explico? Y ni güero ni amarillo, para no meterme en problemas. A mí me decían el amarillo, imagínense, no sé por qué. Cuando estaba chiquito yo creo que me quedé así, no sé, la mera verdad. Pero para no meternos en problemas con respecto a esto. Esto es bien importante, hermano, que para el cristiano ya no hay esto. Ya no hay ni clase social. Ni clase social. ¿Sí me explico? De que a veces tratamos al rico y lo queremos sentar en las mejores sillas, o hasta al ungido, es que trátemelo bien. Y es que para Jesús todos somos sus hijos y todos somos iguales. Ahora, que cada quien tiene una responsabilidad diferente, cierto. En casa el varón tiene una responsabilidad como la esposa tiene una responsabilidad, pero la cabeza del hogar es el varón y la cabeza del varón es Cristo, como cristianos, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo a la luz de la Escritura. Dicho esto, la primera verdad que encontramos en Dios es que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios creó tanto al hombre como a la mujer con una misma estima delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Varón, hermana, Dios nos ama igual. Nada de que el hombre pisoteando a la mujer. Bueno, eso ya pasó de moda, ahora está al revés el asunto. ¿Sí o no?
Ahora la mujer pisoteando al varón. Y por ahí escuché un video de una famosa predicadora que dijo que ya era el tiempo de que el sacerdocio del varón quedaba fuera y que la mujer se levantaba. Y dice uno, ay padre, yo en mi convicción tengo que Dios puede utilizar a una mujer como un hombre. Dios puede utilizarlo. Dios puede utilizar a una. Es más, hermano, mis respetos para las mujeres, más que nada, o los padres o el padre que puede sacar a sus hijos adelante cuando son pequeños. Es tremendo, ¿no? Pero no significa que sea mucho más uno que el otro, nomás que ahorita por la ideología que hay en el mundo, la mujer se levanta, el hombre se achicopala y no, pues bueno, cosas así. Dios tiene la misma estima para los dos. ¿Estamos? La influencia del mundo, ese es el problema. El origen del hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza, primeramente. Para que, acuérdense de esa palabra, para que enseñoree. ¿Sobre quién? Sobre todos los animales. Ahora parece que los animales nos enseñorean. No. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, de que a veces privas tu vida con tu familia por los animales. Y son cosas que no está mal. O sea, las mascotas son buenas, los animales, bueno, pues está bien, y todo lo que se lleva, pero hay una influencia en el mundo que no importa cuántas teorías, hermanos, surjan a lo largo de la historia de la humanidad, la palabra de Dios es contundente al enseñar que el ser humano fue creado por Dios, y el pueblo de Dios dice, amén, así sea, ¿verdad? Así es. La palabra creación, hermano, literalmente significa traer a la existencia algo de la nada. ¿De qué sacó Dios al hombre? De algo que ya había hecho él, sean los cielos y la tierra. Ahí Dios hizo todo. Ahí Dios empezó a traer a la existencia de la nada algo que el ser humano hoy en día no puede hacer. ¿Que quiere imitar? Quiere imitar. Lo puedes ver en la clonación y todo. Quiere a la fuerza traer vida. Traer vida. Es más, el modernismo de hoy en día es la inteligencia artificial. ¿Sí o no? Ya hay iglesias, hermano, que no separa una persona aquí. No sé si han oído, Inglaterra, Alemania, si no me voy por eso, sí, por ahí, ya no hay alguien que predique, sino es la inteligencia artificial que está predicando. ¿Sí lo habían escuchado? Si no, ya la primera vez que lo escuchó, ¿no? ¿Qué me dicen acerca de la necesidad tanto del varón como la mujer de tener robots como acompañantes? O sea, todo eso está surgiendo hoy en día. Y yo traía una lista de las generaciones y desde 1901 a 2025 estamos en la octava generación. ¿Sí sabía eso ya? El 2025 ha bautizado esta generación, que sus hijos nacen en el 2025, es la generación, le están llamando la generación beta. La generación beta es la que va a estar asociada con todo lo que tenga que ver la inteligencia artificial. Bienvenidos a esta nueva generación. Y justamente yo estaba poniéndome a contar desde el tiempo de aquellos, pero dije, bueno, lo más nuevo, con respecto a cada generación se le llamaba los baby boomers, la generación X, los millennials, que por ahí entramos, muchos de nosotros entramos, pero nuestros hijos van a tener una generación, hermano, que si no tenemos la influencia de la palabra de Dios, el mundo va a ser súper influente. Es más, esta palabra influencia, usted la ve en TikTok, Instagram, Facebook, cuánto a veces influencia, y no le digo a nuestros hijos, hasta un adulto, las personas. El cómo hablar, el cómo vestirte, en qué música escuchas, en cómo maquillarte, en cómo peinarte. No digo que todo esté mal, sino a veces hay cosas que nos influencian tanto que nos desviamos de lo que es esencial, que como seres humanos fuimos creados por Dios. La palabra creación, como le digo, es traer la existencia algo de la nada. Dios fue lo que hizo de nada. Él dijo sea la luz y fue la luz. Quiere decir que el ser humano no es producto de la evolución, hermano, o de una explosión, sino una creación pensada y elaborada de forma precisa. ¿Por quién quieren ustedes? Por Dios. Ustedes pueden planificar, yo puedo planificar mi familia. Vamos a tener 3 y de repente, ¡pum!, 5. Caray. O pensaste y solamente pudiste tener 1. Eso se llama planificar, pero Dios nos pensó, lo elaboró de forma precisa,
al ser humano. Te voy a pedir un favor ahí donde estás en tu lugar. Voltea a ver a la persona que está a tu lado. ¿Le ves algo que le falte? No sea malo, no le voy a decir, no te peinaste. No. Dios nos dio 2 ojos, ¿no? Para poder mirar y observar las maravillas de Dios. Amén. Dios nos dio 2 manos para poder tocar, palpar. Dios nos dio una boca para poder saborear. Dios es perfecto, hermano. Dios lo planeó, lo pensó y lo elaboró de forma precisa. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con eso? De que tal como nos creó Dios, así Dios nos ama. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que necesitamos la aprobación de quien cree, de la gente. Eso no significa que no nos cuidemos, No, así, gordita como estoy o gordito como estoy, me tienes que amar. No, hay que cuidarnos, ¿no? Tampoco nada con exceso, todo con moderación, ¿verdad? Porque a veces nos podemos desviar, pero Dios nos hizo hermosos y bellos, a su imagen y semejanza, en cierto carácter, en forma de decisión, y nos otorgó eso que también nos dijo: señoreen sobre los animales. Fíjense, ahora no. Ahora el hombre se quiso, la caída, que eso vamos a ver el próximo domingo, la caída distorsionó esta parte, que el hombre se quiso enseñorear sobre la mujer. Por eso en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino, estaba todo eso tan tremendo, hermanos, que la mujer estaba pisoteada, olvidada. Y eso usted lo puede leer. Y Jesús, ¿saben por qué? Nada más por un sencillo asunto. Cuando Jesús habla con una mujer samaritana, ¿quién se sorprendió al ver a Jesús hablando con una samaritana? Sus discípulos. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y más que la mujer había tenido 5 maridos. O sea, imagínense, antes se daba a la mujer por cualquier cosa. Entonces Jesús vino no a ponerse como el abogado de la mujer, sino a poner lo que al principio fue su plan perfecto. Hombre y mujer, Dios los creó, Él mismo estima. No importa, hermano, lo que el libro del origen que anda por ahí de un tal Darwin diga, o lo que la comunidad científica opina al respecto. La Biblia es contundente, es una verdad objetiva. Es contundente al enseñar que el ser humano fue creado por Dios. Por eso el salmista en el 100, como lo leímos, dice que reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo. ¿Quién nos hizo? Dios. Y nosotros, no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora bien, el génesis del hombre, hermano, nos enseña que Dios creó al hombre. Y aquí entra la pregunta que todo hombre debe hacerse, o que podemos hacer. Si existo y deseo saber cuál es mi propósito en la vida, ¿cómo vivir mi propósito? ¿Para qué vine? Y más ahora en estos días que los jóvenes se hacen ese tipo de preguntas. ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cómo vivir ese propósito? Lo más coherente para ti, para mí. No sé cuántos de ustedes aquí conozcan la tienda IKEA. ¿Nadie? ¿IKEA? ¿Sí? Hermanos, yo a veces, por muy chulo o por muy que me la quiera dar de contratista o de constructor o lo que tú quieras, tengo que seguir las instrucciones sí o sí. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Aunque tú veas la foto, tienes que seguir las instrucciones. Y las mismas instrucciones te lo dicen. Mi esposa, no seguimos las instrucciones, pero seguimos a alguien en un video donde él sí va siguiendo las instrucciones, pero estamos dados a querer escuchar y no leer. Es más fácil, ¿no? Viendo es mejor. Pero hay preguntas: si existo y deseo saber cuál es mi propósito en la vida y cómo vivir ese propósito, lo más coherente es acudir ¿a quién? Al autor de la vida, a mi creador, primeramente. Hoy en día existen millones de libros de autoayuda psicológica, de seres humanos tratando de darle significancia a otros seres humanos. Imagínate 2 seres humanos caídos queriéndose ayudar. Imagínate, ¿no? O como dice el que se para: ayúdate que yo te ayudaré. Y no es así, hermano. Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no es por esa razón. Pero si creemos que somos producto de la creación de Dios, lo más coherente para ti, para mí, sentido común, no es consultar a otra creación. Ahora, con esto tampoco quiero decir que hay
buenas personas, que hay personas que les gusta estudiar la palabra, que son hombres de Dios, que nos pueden ayudar y que nos han ayudado y han sido de bendición. Amén. Ahora el problema está en cuánto obedecemos cuando recibimos el consejo. Porque si viendo aquel que recibimos el consejo no hacemos caso, ¿cuánto más aquel que no vemos? Parece un trabalenguas, pero tenemos la palabra. Y si la palabra te dice ciertas, ¿cómo se le puede decir? Instrucciones para que vivas una vida en santidad, en amor, en obediencia a Dios, y aún así teniéndola no obedecemos, pero queremos, a veces, por eso muchos dicen, cuando venga el pastor fulanito de tal, o cuando venga el apóstol fulanito de tal, a él, lo que él me diga, eso voy a hacer. ¿Y la palabra? Y a veces cuando vienen, nos dicen lo que tenemos que hacer en amor al Señor y no lo hacemos. No, tenemos que venir al Creador, que es Dios. Lo más coherente no es consultar a la creación sobre nuestro destino. ¿Qué me dicen de las cartas? ¿Qué me dicen de aquel que se pone a estudiar el horóscopo? Y no de Durango. El horóscopo, ¿no? A ver el horóscopo, ¿qué me prepara el destino? O el hechicero que me vaya y me tire. Hermano, eso es, en mi tierra le llamamos brujería. Ni siquiera la palabra de Dios nos enseña, para que me enseñe cuál es mi propósito, mi destino, para ver si mi matrimonio va a seguir adelante o no. La palabra de Dios está para todo aquel que quiere venir al Creador, para ver si voy a ser un buen padre, si ese trabajo que voy a agarrar, a ver qué dicen las cartas. La palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que Dios nos creó y tenemos que venir al Creador. Tenemos que venir al mismo Creador. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es sencillo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Usted lo puede leer ahí. Es sencillo. Nada más que nosotros como seres humanos siempre nos gusta fascinaciones o que nos cuenten la vida, hermano. Y yo creo que aquí hay parejas, aquí hay jóvenes y adultos. Verdaderamente todos podemos decir, ¿la vida es difícil, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es difícil. Y sin Dios, por eso la palabra, esto no traigo este pasaje, pero dice, apartados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer en este mundo. ¿Cómo no? Si yo tengo mi casa, tengo mi familia, apartados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Pero 2 Timoteo 3:16, todos hemos escuchado esta palabra. Toda la escritura, ¿cuántos traen su Biblia? Bueno, esa Biblia que tú tienes ahí dice que toda esta escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Ahí vuelve en escena el Creador. No es una chispa, no es el mono que fue evolucionando, o King Kong, o como lo que tú le quieras. Y luego, para acabarla, déjeme hago sale una película del planeta de los simios. ¿Y saben cómo se llama el autor principal? César. Digo, ¿no pudieron inventar otro nombre? Tantos nombres que hay. Y dicen, y bueno, recibe una carrilla tremenda en casa, pero bueno, ni modo, hay que aguantar a veces, ¿no? Pero dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios. ¿Y cuántos les gustan ser útiles en el trabajo? Todos, ¿no? En la casa, no, ponme a trapear, ponme a lavar los trastes. Y de hecho ahorita ya ni se lavan, porque hay una maquinita que lava los trastes, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanas? Listo, ¿no? Ajá, hay una maquinita que los lava, ya no los lava. Pero fíjense que todos deseamos ser útiles, pero la palabra de Dios que yo les digo a que tengamos que acudir al Creador, ahí está en la palabra, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. Apúntelo ahí. La palabra de Dios me va a enseñar en mi matrimonio, en mi vida, con mis hijos, de que no, a esta generación ya no le puedes decir nada porque te sale el muchacho y te patea y te golpea, te hace un berrinche y no le digas nada, y toda la gente en la tienda viéndote. ¿Y tú qué dices? ¿Y ahora qué hago? Bueno, la palabra nos enseña para saber dirigir primeramente nuestras vidas. Es útil, diga conmigo, útil. Útil, la palabra es útil. Que ser mejores esposas. Ahora no alcanzaremos una perfección absoluta, que a lo mejor lo que nos ha pintado ahora Hollywood, el esposo más o sea, o la esposa que sumisa, que no dice nada, que a todo dice que sí. No, pero la palabra nos enseña cómo debemos ser. Número 1, nos enseña, pero también es útil ¿para qué? Para redarguirnos. Es útil también ¿para qué? Corregirnos.
y también para instruirte. ¿Sí o no necesitamos la palabra de Dios? Necesitamos la palabra, y la palabra es el verbo. El verbo se hizo carne y ese es Jesucristo. ¿Sale? La palabra de Dios está enseñándonos que Dios reveló su voluntad al ser humano a través de la Biblia. Dios quiere que le conozcamos. El problema es que no queremos. No queremos leer la Biblia. Queremos que venir el domingo o venir el miércoles ahora que nos enseñen. Pero cuando se te invita, hermano, agarra tu Biblia, léela en tu casa. Ten ¿cómo se llama? Esa práctica, ese deseo de leer su palabra, porque la palabra trae vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es vida, la palabra es Cristo allí. Pero la segunda parte es, no solamente sean oidores o lectores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y empezándolo sencillo en tu casa, a través de ella, hermano, de la palabra, de lo que acabamos de leer con Timoteo, a través de ella podemos conocer nuestro propósito. Podemos conocer ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, el porqué de nuestra existencia, el destino final de nuestra vida. Ahí se puede conocer. Todo aquel que le rechazó, todo aquel que ignoró, todo aquel que quiso rechazar su palabra a voluntad propia, hay un lago de fuego. Pero todo aquel que obedeció, todo aquel que escuchó, que creyó primeramente por la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, tendrá, y le dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor en aquel día. Un cielo y un infierno, hermano, existen. Jóvenes, el cielo y infierno existen. Todo depende de tu decisión a quién quieres obedecer y seguir, o al mundo, o el diablo y sus secuaces, o a Dios y su palabra. El destino final de nuestras vidas y encontrar significado y propósito. El tema, porque el joven de nuestros días, hermano, muchas veces se dice que no sabe quién es. ¿Lo han escuchado? Muchos ahí en YouTube haciendo sus youtubers o sus páginas o jovencitos que ahorita no hayan una identidad. No sé si verdaderamente soy mujer o soy hombre. No saben quiénes son. No sabe a dónde va. No sabe por qué existe. ¿Debo de estudiar? ¿No debo de estudiar? ¿Debo de trabajar o no debo de trabajar? Como la canción, ¿no? Se llegó el lunes y hoy voy a trabajar y no quiero trabajar. ¿Cuántos? Y eso del trabajo, hermano, quitémonos la idea que es una maldición porque Eva pecó, no es cierto. Si usted pensaba que era no, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante cómo es que no es cierto. Porque ya Dios, cuando creó al hombre, lo puso a labrar la tierra y a cuidarla antes de que pasara lo que pasó. No se sabe, el hombre de hoy el día o el joven y todo no sabe por qué existe. Y frente a la avalancha de ideologías que tenemos, mucho más como iglesia, como padres, porque yo soy iglesia, la iglesia, gloria a Dios por este lugar que tenemos, cálido y todo, nos podemos sentar a gusto. Algunos se me duermen, pero no hay problema. Yo siempre voy a decir, algunos que se duermen, Dios habla en sueños. Dios sigue hablando en sueños, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Pero la iglesia eres tú y yo, amén. Donde tú vas, va Cristo contigo, va el Espíritu Santo contigo. Hoy en día hay una frente de avalancha de ideologías que se han creado en los últimos años, hasta duda de su identidad sexual, y el hombre duda de su hombría, hermanos. ¿Conoce personas así? No, es que yo no sé. Y ahora no quiere decir de que lo estamos señalando. Y no, así como Dios nos amó a nosotros, Dios los ama. Dios los ama y ellos esperan que corrijan, porque solamente hay dos géneros, hombre y mujer. ¿Y quién los creó? Dios. Lo demás es una idea de la humanidad. 1 Timoteo 4:1. Fíjense que es importante que el hombre conozca a Dios y conozca la palabra del Creador a fin de no dejarse engañar. Y hoy en día se están engañando muchos. No lo digo yo, lo dice también la palabra. Y seguir el consejo del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, es otra versión. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ok, esta palabra apostatar de la fe no se refiere a la gente de afuera. De la fe, ¿de cuál fe estamos hablando? De la fe cristiana, de la fe que escucharon, de la fe que muchos oyeron.
Muchos estuvieron sentados en una iglesia, muchos pudieron haberse bautizado, muchos pudieron haber dicho, hice mi confesión, pasé y oraron por mí y dijeron que ya era salvo. Pero Pablo es claramente, el Espíritu Santo nos lo dice así: en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen, fíjense lo que dice la palabra, ¿de qué? De demonios. Qué tremendo, ¿no? Y ahora la tele, o bueno, ya no se utiliza tele. Muchos de nosotros ya no tenemos canales abiertos, DirecTV, Dish, ya hice comercial, pero ya no tenemos, ya son aplicaciones, ¿sí o no? Netflix, Hulu, Paramount, Disney Channel y todo. Esos canales, ¿saben qué están haciendo? Es más, Hollywood está adoctrinando a nuestra generación y aún a nuestra generación también. ¿Sí o no? Todo eso lo está haciendo las ideas del mundo, adoctrinando todo esto. Por eso es importante conocer nuestro origen, de dónde venimos, quién es nuestro creador y al medio por el cual Él se da a conocer como la verdad. Y ese medio es la palabra de Dios. Dios desea y anhela ser conocido, por eso nos dejó su palabra. Hermanos, en esta iglesia lo vamos a incitar a que no solamente usted nos oiga a nosotros, que estudie su palabra, que estudie su Biblia, desempólvela, ya quítale las arrugas, pero saque la Biblia, hermano. Ahora sí, como que decimos en México, para que nadie le diga ni nadie le cuente, usted estudie su palabra. Amén. Gloria a Dios porque le dijeron amén, que la van a desempolvar, ¿verdad? El hombre fue creado con el propósito de administrar la creación. Ahí viene lo bueno. Génesis 1:26, fíjense cómo Génesis dice esta parte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, señoré sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias. Fíjense, hermano, qué tremendo, ¿no? En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es importante, hermanos, en Génesis 1:26 notar una vez más que la palabra usada en Génesis nuevamente vemos ahí como hagamos al Adán, al hombre, al ser humano, y establece que tanto el hombre como la mujer Dios le dio autoridad para señorearse sobre la creación, es decir, para ejercer autoridad sobre la creación. Amén. Ahí lo dice. Es importante, no es importante, hermanos, señorear sobre los otros seres humanos y quererlos manipular. Porque por amor, Cristo no manipuló a nadie. Cristo demostró su amor. Dios demostró su amor para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, o todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante no tener una sobreautoridad sobre los otros seres humanos, porque a veces el que tiene mucha autoridad suele manipular. ¿Cierto o falso? Los que venimos de países que están siendo manipulados, gobernados de una manera que tú dices, esto es inhumano. Es un exceso de autoridad que Dios sí puso a reyes. Es más, la historia cuenta de que Dios en Israel, el pueblo de Israel tenía a su Dios, que era Jehová, pero el pueblo tanto vio lo que había alrededor. Oh, mira el rey de allá y mira el rey de allá, que el pueblo le exigió un rey a Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Sí ven? El rey Saúl. Y Dios en esa parte, no traigo la cita, se me vino ahorita esta parte. Dios dijo, dale rey al pueblo lo que quiere. Y no es porque Dios sea complaciente, no es porque Dios, sino porque siempre la maldad del hombre es así, perverso el corazón, ¿quién lo conocerá? Sino el mismo hombre, ¿no? Es importante saber esto. Establece al hombre y a la mujer para que gobierne sobre la tierra, sobre la creación. Es decir, el ser humano fue creado para gobernar y administrar toda la creación, con excepción de la vida de otro ser humano. Que ahora ciertamente hay leyes y todo, se respetan, pero todos tenemos la libertad de expresión, ¿sí o no? Todos podemos hablar. Pero el que tiene una autoridad y que te manda a callar. Y a veces esas mandadas a callar no nomás es ponerte un parche en la boca. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? No hables, no publiques esto, no digas esto. ¿Por qué? Porque es la maldad del hombre.
Tristemente hoy en día el hombre ha perdido el rumbo desde muchos años. Y en lugar de gobernar y administrar la creación para bien, y esto tú puedes decir, no, todo el mundo, mi país, esto. ¿Cómo gobiernas tu casa? ¿Cómo gobiernas tu vida? ¿Cómo educas y gobiernas a lo que Dios te ha provisto ahora a ti? ¿Sí ve? Porque es muy fácil señalar a gobiernos, al vecino, al compadre, a la comadre, pero ¿cómo gobierno yo mi casa? ¿Bajo las escrituras o bajo mi propia prudencia? ¿Amén? ¿Se les fue el amén? Tristemente hoy en día el hombre ha perdido ese rumbo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y somos, como dijimos en Timoteo, ¿no? ¿Qué dijimos en Timoteo? ¿Se acuerda? Que toda la escritura es inspirada por Dios porque es útil para enseñarnos. ¿Cuántos quieren ser enseñados por Dios? ¿Cuántos quieren ser redarguidos? Redarguidos, hacernos entender de que a lo mejor lo que hablamos, decimos, nos redarguye. El Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado cuando ofendemos, porque a veces no solamente son golpes, y eso lo hemos dicho, a veces las palabras dan más fuerte que un golpe, ¿sí o no? También podemos ser corregidos. No, es que mi papá era así. Mi papá tronaba los dedos y la mujer venía, mi madre venía y le traía la comida, y si estaba fría le botaba el plato. Y yo voy a hacer así, le voy a enseñar a mis hijos. Necesitamos ser corregidos, porque para vergüenza a lo mejor muchos podemos decir esa parte, ¿no? Y es triste. Tristemente el hombre ha perdido el rumbo desde el principio de la creación, en lugar de gobernar bien, y se ha dedicado a destruir la creación, o lo que es peor, ha comenzado a volcar sus esfuerzos para gobernar y administrar la vida de otros seres humanos, los que no lleva a una sutil esclavitud. Pero el hombre no fue creado para ser esclavo de otro ser humano, sino para gobernar y administrar la creación de Dios para bien. Y esta es una verdad que no debemos ignorar como hombres de Dios, porque Él nos ha dado la capacidad física, mental y espiritual para poder ejercer autoridad sobre la creación para bien. Los que somos nacidos de nuevo tenemos que empezar poco a poco a gobernar. Primeramente, Dios nos dio el Espíritu Santo para suprimir nuestros deseos carnales, pasionales, y todo que esta mente está viciada, pues por la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Pero es que yo todavía sigo diciendo malas palabras. El Espíritu Santo está a ti. Refrena tu lengua. Refrena, porque hermano, si no le ponemos un límite llamado 55 speed limit, te va a salir la policía. ¿Y qué va a pasar? Ticket. Y luego, influencia de alcohol. ¿Qué me dicen de eso? Gente que toma y se va y maneja. Y lo más triste de todo, el hombre ha perdido el rumbo, hermano. Lo más triste de eso, y que me he dado cuenta en muchas noticias, y yo creo que usted también, que hay accidentes de hombres que están intoxicados de lo que usted quiera. Todos mueren menos él. ¿Sabe la culpa de conciencia que va a cargar este hombre o esta mujer? Como hace poco mi esposa me compartió una noticia de un lago, de una muchacha que en una moto, le digo, hasta ahora imagínate, para manejar una moto acuática, no sé cuántos de ustedes conozcan este tipo de motos. Bueno, pues a una, pues puedo decir ex militar, pues la mató en el agua, porque estaba intoxicada en alcohol. Quiso escapar, y hasta el que le ayudó a escapar, hermanos, también va a tener que pagar las consecuencias. Es difícil, hermano. El hombre ha perdido el rumbo. Mucho ha perdido. Para poder ejercer autoridad sobre toda creación para bien nos ha dejado Dios, y hemos venido a los pies de Cristo y seguimos su palabra. Y que este trabajo no es exclusivo del hombre, sino del ser humano en general, hombre y mujer. Por eso siempre valore y dignifique el trabajo de las mujeres, pero también la mujer el trabajo del varón. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle a su esposo, a su esposa, o a su hijo o a su hija, oye, qué bendición? Tu trabajo que tú haces en la casa, que trabajas, y esto es una bendición. Porque estamos tan acostumbrados que el esposo se va a trabajar y tiene que traer, o que la esposa hace lo que tiene que hacer, los quehaceres en la casa, y cuando hay un gracias, ¿por qué no agradecemos eso? Amén. Es tremendo, hay propósitos, es el origen del hombre. O sea, todo esto, dices, está sacando todo esto. Bueno, es parte del todo, y al menos me quedo corto. Otros pueden sacar otras cosas que nos pueden edificar también igual.
Por eso siempre hay que valorar y dignificar al trabajo de las mujeres y del varón. No nomás, pues ya. Ellos han sido creados, usted y yo hemos sido creados a la imagen de ¿quién? De Dios, al igual que usted. Cada uno de nosotros. Y con capacidad de enseñorear sobre la creación al igual que usted. Y es aquí donde el hombre debe hacerse una pregunta: ¿cómo estoy ejerciendo esa autoridad? ¿Te la has preguntado? ¿Cómo estoy ejerciendo esa autoridad? ¿Lo estoy ejerciendo para bien o para mal? ¿Lo que hago destruye la creación? ¿Mi familia? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mi familia en sí? ¿Lo que hago les quita libertad a otros seres humanos? ¿A mi esposa? ¿A mis hijos? O sea, es aplicarlo a nuestra vida. Lo que yo estoy haciendo, ¿lo que hago daña mi familia? Y esto es un ámbito muy interno, hermano, muy interno. Porque acuérdese, vamos a llegar a la caída. Cuando la mujer tomó la decisión de tomar eso y escuchar la voz de una víbora, serpiente. Pero ahora no solamente le habla a la mujer, hasta al varón le habla. ¿Para qué sigues con esa mujer? ¿Para qué estás? ¿Hasta cuándo? Y el problema es en cristianos, hermano. En hijos de Dios que se dicen nueva criatura, nuevos hombres y todo, y escuchan voces de afuera. Y la mujer igual. Es que el hombre está corrompido. Pero gracias a Cristo por la gracia que nos ha dado en la cruz del Calvario. Dañamos. Podemos dañar a otros sin darnos cuenta. Todo por el deleite personal. Porque no entendemos nuestro propósito. Porque no entendimos de que Dios nos ha regalado una familia, una esposa, unos hijos que Dios nos ha puesto. Porque el ser humano aún tiene la capacidad, sí, de explotar esta tierra, sí, vean lo que ha hecho. No se le ha sido dada la autoridad para destruirla, pero ha pervertido toda la tierra por causa del pecado. Por eso cuando uno entiende el génesis del hombre, hermano, sabe que Dios le ha creado con un gran potencial. Sí, Dios nos ha creado con un gran potencial porque nos puso en un huerto a labrar la tierra y a guardar de ella. Por el mismo tiempo con grandes responsabilidades. No hemos venido al mundo a destruir este mundo. No hemos venido, Dios no nos ha salvado para seguir, hermano, dañando a las otras personas, sino para demostrar el amor de Cristo, para administrar su gracia, su bondad, para administrar eso que Dios nos ha puesto, ese don, para poder amar a otras personas. Génesis capítulo 1, versículo 28, el siguiente que dice: y los bendijo Dios, y les dijo ¿a quién? A Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias. Nuevamente note que la Biblia habla en plural y dice: les dijo. ¿A quién? A Adán y a Eva. Les dijo esta parte, es decir, la labor de fructificar y multiplicarse es una labor conjunta de dos personas, pero ya no son dos, sino son uno. Y en Cristo, de multiplicarse, perfecta voluntad para el hombre y para la mujer, que fueron creados para fructificar. Tiene que ver con la capacidad, esta palabra fructificar tiene que ver con la capacidad de producir una descendencia de la misma clase. ¿Sale? Multiplicaos tiene que ver con la capacidad de convertirse en muchos y en número o cantidad. Sé que muchos dicen: bueno, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? ¿Sí saben quién era Caín, no? Bueno, en aquel tiempo, hermanos, Dios lo puso así. Pero cuando usted lee Levíticos, Dios empezó a poner, ¿cómo le podemos decir? Límites al cuanto Adán y Eva fructificaron. Acuérdense que la Biblia no nos habla de que el año 1, el año 2, el año 3, sino pasan tiempos, ¿no? Y el hombre no envejecía rápido como usted y yo lo hacemos hoy en día. Acuérdense que el hombre más longevo, más viejito, era Matusalén. Vivió 969 años. 969 años. Enoc dice que caminó con Dios y él vivió 365 años. Vivió Enoc y desapareció. Que todavía no se encuentra Enoc. Entonces vemos que la gente entonces tenían hijos. Imagínense, no había Netflix, no había Hulu, no había DVR, no había VHS. Los milenios saben de qué hablo, ¿verdad? No había nada de eso, hermano. Entonces Adán y Eva tenían todo el tiempo del mundo y procrearon. Usted dice: ay, ¿qué está hablando? Pues,
La Biblia lo dice, multiplicaos y fructificad. O sea, tener descendencia. Y tenían, y dicen algunos, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Bueno, de la misma descendencia de Adán y Eva, hermanos. ¿Para qué complicárnosla tanto, no? Antes el ADN no estaba tan dañado como lo está ahorita, ¿no? Hace esta semana hablamos con una pareja y dijeron, no, en nuestro país te piden muestra de estudios clínicos para, no sé, sacarte sangre y que no vaya a ser compatible con la de tu esposa. ¿Sí saben por qué, no? Puede pasar algo. O en México también se hace eso. Aquí no. Aquí fuimos con esta pareja, se casaron y todo, y ya es todo, ya. No, pues aquí está bien fácil todo. Y yo, no, pues sí. Pero en México no. Cuando yo me casé con mi esposa tampoco nos pidieron eso. Pero después a mi cuñado, a él sí, le digo, mira qué interesante, ¿no? Pero fuimos creados con el propósito, hermano, de ejercer autoridad sobre la creación, vuelvo al tema, y administrarla. Pero también fuimos creados con la capacidad de reproducirnos y hacerlo en gran cantidad. Y es aquí donde debemos tener claridad del modelo bíblico para fructificar y multiplicarse el ser humano. Y también está basada en un principio muy sencillo, pero muy atacado el día de hoy. Y ustedes saben para dónde voy. Esto es anti Dios. Dios dijo, multiplicaos y fructificar. Así dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Ok. Hoy en día esto está siendo atacado. Súper atacado. En un principio muy sencillo, pero atacado el día de hoy. Se basa en la unión del hombre y la mujer. Génesis 2:18 dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, a ver, dígalos todos varones conmigo, no es bueno que yo esté, porque pues solito no, ¿verdad? Siempre hace falta la costilla. Y la mujer también, no es bueno que la mujer esté sola. Le haré una ayuda idónea para él. Ahora bien, las palabras ayuda idónea, hermano. Bueno, podemos descifrar todas estas palabras, pero es un complemento. ¿Me doy a entender? No es una cosa que tienes en tu casa. No es un objeto. ¿Me explico, hermanos? No es un objeto. Y para las señoritas que están aquí, a los jóvenes que ahora andan buscando, a veces es un objeto para diversión. Quieren divertirse contigo. Y señoritas con hombres que también los quieren que ellos paguen todo. Y cuando te pagan todo, ahí te voto y me consigo otro. En el noviazgo. Bendito Dios que a muchos de nosotros nos sacó de ahí. Que había muchos que andábamos en ese tipo de cosas. Y bueno, Dios a la edad de 18 años me rescató y mi esposa puso el sello de pertenencia ahí. Pusimos el sello de pertenencia ahí los dos. Pero la ayuda idónea es el complemento que Dios pone. No es nomás para cuando la necesite. Es decir, Dios no creó a la mujer para que sea una ayudante, sino para que la creó a semejanza al hombre, sacada de su costilla, en una misma estima, en una misma capacidad, con diferentes tipos de funciones, claro que más delicada que el varón, ¿o no, varones? Más delicada. Fíjense, híjole, me estoy atrasando, pero apenas voy. Está tan buena que algunos están durmiendo, pero no le hace. Yo en el 2010, yo llegué aquí a Memphis el 2006. Y es tremendo porque yo iba con mi esposa, me la llevaba a trabajar, me ayudaba, me hacía el aguante ahí pues. Y las primeras veces que yo llegué a ir a las tiendas Home Depot, Lowe's, que ustedes las conocen, iba toda manchada de pintura. No veíamos a nadie. Todos los hombres, hermano, literal, me atrevo a decirlo, se le quedaban viendo a ella y a mí. Y han de haber dicho, mira este tremendo. Hoy en día, 2025, 15 años después, el Lowe's, Home Depot, usted vaya y está lleno de mujeres llenas de pintura. ¿Sí o no? Digo, guaya, qué revelación y qué poder, empoderamiento femenino. No. Es que para algunos es una ayuda también. Es una parte con una misma capacidad. Y ahora, un patrón me dijo eso. Dice, es que la mujer para pintar es más detallista. ¿Sí o no?
Nosotros como varones, se cayó la pintura, ay, déjalo. La mujer se baja la escalera, la limpia, va y lava y todo, y trae el mapeador y limpia y sigue trabajando. Y uno dice, hasta lo último. Ya cuando está todo seco, ya hizo un pequeño ahí comercial. Dios nos creó al hombre y a la mujer como un complemento para que juntos podamos alcanzar algo, hermanos, el propósito divino de Dios. Y uno de ellos, estimados hermanos, es la familia. Un hombre y un hombre no pueden multiplicarse. Por más que quieran decirte, adopta, ¿usted se imagina? Una mujer y una mujer, lo siento, lo dice la palabra, hombre y mujer los creó Dios. ¿Para qué? Para multiplicarse y para fructificar. Ahora que la tierra esté sobrepoblada, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, la familia es el núcleo de la sociedad. La bendición en la iglesia que Cristo, en la iglesia es la familia, porque Cristo es la cabeza. Y la familia no fue un invento del hombre, gloria a Dios por ello. Ahora el hombre quiere invertir la familia. Ahora el enemigo se ha metido a familias y ha querido romperlas. Pero el propósito de Dios es la familia. Lo podemos ver desde el principio. Es simplemente el hombre no inventó eso, es la creación que Dios quiso. La familia es el núcleo de la sociedad, la bendición en la iglesia que Cristo es la cabeza. Y la familia no fue un invento del hombre, sino fue creación de Dios, un deseo y propósito del mismo corazón de Dios. Atenta contra eso y nos va a ir mal. Es más, no voy a decir que nos va a ir mal, el mundo está mal. Atenta contra la familia. Me atrevo yo como varón a tocar mi familia, a perjudicar a mi familia, me va a ir mal. Atenta mujer a perjudicar la familia hoy en día y darle a tu hijo, sí, mi hijo, haz lo que tú quieras, tu cuerpo, tu decisión. Atentemos contra eso. Y no es porque nos estemos enfrentando a papi y mami, nos estamos enfrentando a la voluntad y propósito divino de Dios. Cristo vive por los siglos, hermano. Dios sea veraz en todo, en cada momento. Y Dios que lo creó, Él estableció que esté compuesta por un hombre y una mujer. Cualquier otra idea de la familia es simplemente un invento del ser humano sacado desde el mismito infierno. Así, sencillo. ¿Para qué rodearla más, no? Queriendo crear sus propósitos, esquemas de vida, viniendo de una mente depravada y caída en el pecado. Hay una responsabilidad en cuanto a la creación, el origen del hombre. Todos nosotros somos una generación jóvenes de padres o algunos futuros padres. Dije jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Dios te bendiga, amore mío. Todos, pues sí. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Siéntase joven, hermano. Amén. Cuando vamos a trabajar, vamos bien incundiosos al trabajo porque somos jóvenes. Aunque salimos ya con todos reumáticos y todo, pero bueno. En la vida hay cosas que están mal. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y otras que están bien ante los ojos de Dios. Nuestro llamado no es despreciar a las personas que piensan diferentes a nosotros. Escuche bien, no es despreciarlas, sino más bien amarlas, pero guiarlas a Cristo. Que es fácil juzgar a aquel que viene, no sé, todo tatuado, con arete. Es fácil, hermano, fácil. O la mujer que sabemos qué tipo de vida lleva. No nos toca tanto eso, nos toca amar, pero lo primordial es hablarles de Cristo. Hablarles de Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el momento que yo empiezo a hacer esto, alguien tuvo compasión conmigo. Y mi esposa sabe de lo que hablo. Fui juzgado por mi forma. Si usted me viera, hermano, no, pues nada que ver. Gracias, hermano. Nada que ver. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos una pequeña historia, otros más tremendas, ¿no? Pero si yo me viera, digo, a mí me juzgaron. Pero hubo alguien, jóvenes, o hubo un hermano que siempre me amó, pero lo más primordial, me habló de Cristo. Me habló de Jesús. Me habló del amor que Jesús, que le había pagado por mis pecados en la cruz del Calvario. Y de ahí para, ¿cómo dicen allá? De ahí para real, ¿va? De ahí para el real, hermano. Pero esto no significa que el cristiano, esto es otra cosa. Está bien no despreciar a las personas, amarlas, guiarlas a Cristo. Pero esto, hermano, no significa que el cristiano, el Hijo de Dios, deba negociar sí o sí o aceptar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso es que por eso la palabra Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones.
porque lo que la palabra nos llena nuestra mente, nuestro corazón, va en contra de la doctrina de este mundo. Y la familia bíblicamente establecida es aquella que se compone de un hombre y una mujer que respetan y valoran la palabra de Dios. Proverbios 22:6 nos dice así a los padres: padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos un gran trabajo. Debemos de preparar, con esto voy a ir casi terminando, deme un poquitito más, tenga un poquito de paciencia, es que esto es algo interesante para poder llegar y entender la caída del hombre. ¿Por qué caímos? ¿Por qué pecamos? Y estamos representados. Génesis capítulo 2 fue escrito en un orden cronológico y nos presenta algunos principios importantes que como hombres debemos tomar en cuenta si queremos un día formar un hogar o estamos formando un hogar. O si tú dices, bueno, yo estoy en el estado marinovio de que bueno, pues me caso, no me caso, y decimos, bueno, hermano, ya tiene 10 niños, ya no lo van a dejar ir y ya no la van a dejar ir. Pues comprométanse y háganlo delante de Dios. Es simplemente un pequeño ¿cómo se llama? Soplido por ahí para algunos que deseen hacerlo. Háganlo, porque la bendición de Dios es importante. Amén. Génesis 2 nos lo habla así. Génesis 2, 20 al 25 dice así: y puso a Adán, fíjense, para aquellos que digan que no hay responsabilidad, el hombre prepara su familia para su hogar, y puso a Adán, 20 al 25, 2, 20 al 25, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Dígame si eso no es trabajo o no. ¿Cuántos de ustedes batallaron por poner el nombre a sus hijos? ¿Y era un pleito en la casa? No, que tú, que yo, pero era un pensar. Cuando tú recibiste la noticia, vas a ser papá. No, y ya vistes un chicharito pequeño, Cesarito, pues. Yo nunca quise ponerle el mismo nombre. Mi esposa sabe aquí, nunca quise. O sea, mi hija, imagínense, se llama Amy, ¿le hubiera puesto Cesárea? No, nada que ver. No, Cesarito, Enoch, nunca quisimos ponerle nuestro nombre. Pero sí o no es difícil poner nombres. Sí es muy difícil. Pero fíjense lo que dice: el hombre ponía nombre a toda bestia, a las aves. O sea que tú ves un águila y ese es el nombre desde que cucaracha, rata de 2 patas. No. Debemos tomar en cuenta, hermano, esto. Adán puso todo. Pero fíjense qué fue lo tremendo. Y esto es algo de nuestro Dios. Dice que de todos los animales que Adán le puso, de ganado y todo, no se halló ayuda idónea para él. Qué tremendo, ¿no? Ahora las mascotitas quieren reemplazar al marido o a la esposa. Pero Dios dice, no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo. ¿A quién? Adán. Y mientras él dormía, sacaron su billetera, le sacaron la costilla, hermano, y le cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios, diga conmigo, Jehová Dios, ¿quién lo hizo? Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo. ¿Quién se la presentó? No fue, fíjense, por eso en muchos lados, en muchas culturas, sé que me voy a tomar un poco más de tiempo, téngame paciencia. En muchas culturas, ¿quién entrega a la novia? El papá. La representación del padre. ¿Va conmigo? El papá la entrega y le dice, trátala bien, cuídala como yo la cuidé. Y muchas culturas, ¿no? Es padre. Bueno, en este país se pierde eso porque las familias están aquí, allá, agarran a una persona que, bueno, tengo que apurarle. Dijo entonces Adán, fíjese, se la trajo Dios la mujer, ¿a quién? A Adán, al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y ¿a quién? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Wow. Le enseñó a trabajar. Génesis 2:15. El propósito, el origen del hombre. Al hombre Dios le enseñó a trabajar. Ah, caray, ¿cómo? Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Diga al varón, Dios me tomó. No lo voy a llevar al Génesis, pero hoy en día Dios me tomó y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que se acostara, estuviera viendo ahí los árboles y rascarse el ombligo. No. O tomarse una coca bien helada. No. Para que lo labrara y lo guardase.
Sé que me tomé mucho tiempo, pero quiero terminar con esto. Sé que hay mucho más que podemos hablar. Note que lo primero que Dios le enseña al hombre es trabajar. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios que sea el hombre la primera fuente de sustento en el hogar y no la dama. Por eso es que ahora la mujer, el feminismo se sublevado, o sea, se ha elevado porque dice, si yo no, dice la mujer, yo no voy a depender de un varón. Yo puedo salir adelante sola. Como dice la canción de la colombiana, ¿no? Que no necesita ni nada, pero bueno, porque nadie aborreció, hermanos, su propia carne, sino el que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. La voluntad de Dios, hermano, es que el varón sustente. Pero fíjense que hay dos cosas muy importantes, y con esto lo dejo, con esto termino. El hombre trabaja, ¿no? Pero guarda. ¿Qué guardó el Edén? Hermano, guarde su vida y su matrimonio. Guarde a sus hijos. Tenga cuidado, porque andan muchos lobos buscando, y andan muchas serpientes buscando a tu marido, y andan muchos lobos buscando a tu esposa. Y hoy en día es increíble. Dios puso al hombre a trabajar. Dios puso al hombre a guardar un Edén. Sé que estoy haciendo como un tipo analogía o una metáfora, pero ¿por qué no decir cuál es el origen del hombre? De guardar lo que Dios le ha puesto a cuidar. Y si tú tienes tu familia, guarda a tu familia, porque la voluntad de Dios es que tú sustentes tu casa y cuides a tu esposa, cuides a tus hijos de una manera que Dios después te los va a demandar. Sí o sí, Dios nos va a demandar. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Cómo la cuidaste? La mujer que yo te puse, el varón que yo te puse, los hijos que yo te puse. Dios, hermano, aunque te cases 1000 veces, la primera Dios te la va a demandar. No, pues es que Jesús le dijo a la mujer, 5 has tenido y el que tienes ya no es. Pero ven cómo confrontó, y aún así Dios la amó y le dijo, bueno, de esta manera, queridos hermanos, por eso es que lo primero que Dios hizo al hombre fue enseñarle a trabajar y luego a cuidar un Edén, a cuidar ese lugar. Y luego después, cuando el hombre fue bien, eso es para los jóvenes, empieza a trabajar, empieza a crear tu dinero. Y una parte de esto, mi hijo me enseñó algo. Mi hijo tiene 19, pero a la edad de 15 años yo escuché hablar de eso, y no es por levantarlo ni mucho menos, porque todos necesitamos siempre aprender, pero aprendí estas palabras de mi hijo y me dijo, yo no voy a tener novia, padre. No me dice padre, pero me dijo, pa, dice, yo no voy a tener novia hasta que yo no empiece a ganar mi propio dinero, que yo no quiero pedirte a ti. ¿Sí me explico? Y podemos decir, qué muchacho, bueno, pues está aprendiendo, no es el mejor. Yo nunca voy a decir que mis hijos, son los mejores, pero a veces tenemos que poner atención a lo que nuestros hijos nos hablan, ¿no? Yo no voy a poder tener una novia hasta que yo no trabaje, yo no sude mi propio sudor para poderla llevar y pues llevarla, ¿no? Al cine, a comer y todo esto, ¿no? Y dije, qué buen principio que se ha hecho. Así sigue hasta los 50. No se crea. Y a mi hija, pues siempre la más grande, le digo, bueno, el varón que llegue, pues tiene que aprenderte a respetar y cuidar. Pero este es el origen del hombre. Dios nos creó con un propósito. Si Dios habló a tu vida algo de cuidar a tu familia, de poner atención a tus hijos, de cuidar a tu esposa, que no la maltratemos, no de pegarle, sino a veces de hablarle, porque a veces somos toscos. Si sabías esto, y con esto te dejo ya no sé si se fue mi esposa, pero si sabes que es como un tipo reflexión. El hombre dice que somos de la tierra, ¿no? Dios del barro, del lodo, nos creó a ti y a mí. Somos toscos, pero robustos, ¿no? Fuertes. ¿Sí o no, varón? Somos fuertes. Tan fuertes que dicen, los hombres no lloran, mijo, no llore, aguántese. Que somos así. Pero la mujer no. La mujer no fue sacada del lodo, no fue sacada de ahí nomás. La mujer fue sacada del hombre, de una parte del hombre, que es la costilla, ¿no? No sé cuántos de ustedes se hayan roto una costilla, se hayan pegado en las costillas, a los que les gusta boxear o X. Duele, ¿no?
Duele cuando, ay, la costilla. ¿Qué pasa cuando tu esposa la lastimas o la lastimaron a alguien? La familia abusó de ella. ¿Te duele o no te importa? Hablo a los varones, Y deje, ahorita estoy hablando tanto de esto porque es el hombre. El Señor me está poniendo 7 principios para hombres y 7 principios para mujeres. Y le pido a Dios que me dé un día para poderlo compartir, porque necesitamos tanto de la enseñanza de la palabra. Necesitamos tanto de poder respetarse uno al otro. Y no solamente respetarse, de amarse uno al otro, así como Cristo amó a su iglesia. Ponte de pie un momento, por favor. Ay, discúlpenme un poquito, hermano, me pasé de tiempo, pero lo que tengo que decir es que se tenía que decir lo que se tenía que decir. Y enseñamos a nuestros hijos a amar, a ser respetuosos, a tener principios bíblicos, pero que lo vean como papá y que lo vean como mamá. Amén. ¿Usted quiere que le toque un hombre bueno a su hija? Varón, desde ahorita póngase a pensar en eso. Trabaje con su hija. Mujer, ¿usted quiere que le toque un hombre bueno a su hija? Trabaje con el que tiene desde pequeños. Que han visto malos ejemplos en casa, trabaja en la palabra de Dios. Primeramente nosotros trabajemos en estudiar la palabra. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y ahí donde estás en tu lugar, si hay una fractura en tu pareja, con tu matrimonio, con tu esposa, yo lo único que te voy a pedir es que hagas un compromiso, no con una iglesia, aunque la iglesia tiene su parte. Tampoco me malinterprete, decir, pues no me congrego. No, tenemos nuestra parte como iglesia. Pero haz un compromiso con el Creador, con Dios. Si has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador, haz un compromiso con Él. Un compromiso de hombres que le quieren agradar, de mujeres que quieren servirle a Dios, con un propósito divino del cielo, con un propósito celestial, para que juntos como pareja, y que nuestros hijos están viendo nuestras pisadas, ellos puedan también erguir su mirada al cielo y decir: solamente Cristo. Sin Él nada podremos hacer. Sin Él nada yo podré hacer. Sin Él nada, ni mis hijos, ni mis hijas, ni mi descendencia. Señor, yo te ruego en esta hora, si estás ahí en tu lugar, varón, y con tu esposa, con tu pareja, si estás ahí, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, que mi descendencia nunca se olvide de ti. Yo haré mi trabajo como padre, como tío, como abuelo, como una persona que tiene a muchos y mucha gente mirándome, mi vida, mi testimonio. Padre, en esta hora te pongo en tus manos la vida de cada uno de los varones y mujeres que están en este lugar. Que si algunos tienen que arreglar una situación, que puedan ser bendecidos por ti. Padre, que ese plan y propósito sea guiar a tus hijos, a sus hijos, en tus palabras, en la vida que solamente tú sabes dar, Jesús. Porque creemos en esta hora, Señor, que separados de ti nada podremos hacer. Te voy a pedir ahí en tu lugar solamente un minuto que hables con Dios, lo que tú quieras decirle. No hay palabras mágicas, no hay palabras que se tengan que repetir, sino simplemente una conversación con el Creador, con el dador de la vida, y poderle decir: Señor, gracias te doy primeramente por la vida que me has prestado hasta este día. Gracias te doy por mi esposa, gracias te doy por mis hijos, gracias te doy por lo que hoy tú me has provisto, Señor. Gracias te doy por esta iglesia, gracias te doy por el que predica, gracias te doy solamente por tu palabra, porque tu palabra es inspirada por ti, Dios, y es útil para mi vida, Señor, para mi matrimonio, para mí como padre, para mí como empleado, para mí, Señor, como un ser humano, de amar a otros, Señor, como tú me amaste a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.